El Foro Político Cauce Democrático, con la consideración de que el Consejo de Participación Ciudadana sustituyó la voluntad popular de millones de votantes que elegían a los integrantes de la Asamblea Nacional por la voluntad de unos pocos individuos agrupados en las llamadas organizaciones sociales, a pesar de que solamente representaban a sus escasos integrantes. Con este argumento apoyó la consulta popular de febrero que propuso la elección popular de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Osvaldo Hurtado, expresidente de la República e integrante de Cauce Democrático, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, encantado de estar contigo. Igualmente. Ahora, el mismo día que el pueblo es convocado para elegir a los consejeros de Participación Ciudadana, Cauce Democrático apoya otra consulta popular para suprimir ese consejo. ¿Es coherente ese pedido? ¿No es abusar de la voluntad popular? Es que el enredo constitucional dejado por el gobierno de la Revolución Ciudadana es de tal magnitud que no es fácil encontrar una salida que siga los procedimientos habituales de una reforma constitucional. Hay que tener en cuenta que ese Consejo de Participación Ciudadana, tan poderoso, tan influyente, que directa o indirectamente designa a las principales funciones del Estado, no es elegido por el pueblo ecuatoriano ni directa ni indirectamente, sino que es elegido por un grupo de organizaciones sociales nada representativas. Es necesario volver a que el Congreso Nacional sea el que designe a las altas autoridades del Estado. ¿Y cómo hacer ese cambio? A través de una consulta popular. Me hago cargo de que al mismo tiempo ha sido convocado con una pregunta para integrar ese consejo. Bueno, si no se puede hacer en esta ocasión, habrá en algún momento que restablecer la democracia como existe en todos los países democráticos del mundo. El argumento jurídico y político más fuerte de quienes apoyan esta consulta para suprimir el Consejo, desde Jaime Nebot hasta Guillermo Lasso, es la supremacía absoluta de la voluntad popular. Pero ¿no es ese el mismo argumento de oro de las dictaduras plebiscitarias, de los dictadores que se legitiman mediante consultas populares? Bueno, hay que usar los instrumentos contemplados en la Constitución para reformarla, y uno de ellos es la consulta popular. Otro sería convocar a una asamblea constituyente. Quizá este es el camino mejor para que pueda reformarse no solo esta institución, sino varias otras que igualmente no convienen al buen funcionamiento de la democracia ecuatoriana. Pero es que salir de una dictadura, como era la dictadura de Correa, y salir de una constitución autoritaria que entregó el poder al presidente de la República de todas las funciones del Estado, no es una tarea fácil, ni tampoco puede hacerse de un día para otro, ¿no? Pero hemos avanzado bastante, me parece, gracias a la conducción acertada del Consejo de Participación Ciudadana designado por el gobierno y presidido por Julio César Trujillo. Lo importante es institucionalmente cambiar las normas autoritarias y dictatoriales por normas democráticas y no solo depender de que hayamos tenido buenos ciudadanos en esa organización de pensamiento democrático que echaron abajo varias de las instituciones creadas por el dictador Correa. La realidad es que la consulta popular de febrero ha fracasado en la práctica porque la reorganización de las funciones electoral, judicial y de transparencia, hecha con buena fe por el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, es ineficiente para rescatar a las instituciones democráticas del crimen organizado, que está empotrado en ellas mediante reglas y burocracia correísta. Cabría proponer en lugar de la supresión una modificación a las competencias del Consejo de Participación para que solo sea Comisión Anticorrupción, ¿o es necesario devolver a la Asamblea esta capacidad dominadora? No es bueno inventar nuevas formas de democracia.
bajo el argumento de incrementar la participación de los ciudadanos, cuando en realidad lo que se ha hecho es restringir su intervención en la vida pública, ¿no? Es bueno volver a las sanas normas y a las sanas prácticas de la democracia participativa, de la democracia liberal, de la democracia que existe en todos los países democráticos del mundo. ¿Y cómo hacerlo, no? Luego de todos los candados dejados por Correa y sus seguidores en la Constitución de Montecristi, ¿no? ¿Cómo hacerlo si el mismo presidente Moreno declaró que quería seguir esa Constitución? Creo que poco a poco se ha dado cuenta de que no es una Constitución democrática. Y los mismos miembros de Alianza País, en algunos casos, han llegado a esta conclusión. Pero el enredo constitucional y el enredo jurídico es tan grande que no es una tarea fácil, que no existe un camino expedito como debería en realidad haber, ¿no? Bueno, pero encontremos una fórmula de consenso. Lo importante es devolver a la voluntad popular la decisión de, a través de los representantes del pueblo, integrar la Corte Nacional de Justicia, la Corte Constitucional y suprimir una serie de organismos inútiles que solo constituyen un gasto dispendioso de los dineros públicos y volver a aquellos con los que funcionó la democracia desde el año 1979 y había funcionado mucho antes, desde la fundación de la República en 1830. Ahora, realmente, por otra parte, parecería que el problema de fondo que no reconocen las agrupaciones políticas es la gran incógnita que trae la elección popular de los consejeros de participación ciudadana, que no pueden ser candidatizados por esas agrupaciones, sino por organizaciones sociales que Cauce Democrático señala que representan a sus escasos integrantes. Entonces, para sacar la mano de la justicia, sería procedente consultar al pueblo también sobre la creación de una comisión internacional contra la impunidad que apoye las funciones de justicia y de control. Con todos los defectos que tiene y limitaciones y equivocaciones de la voluntad popular cuando concurre a las urnas, esta es la única manera de que los ciudadanos hagan escuchar su opinión. Que se equivocan, bueno, en todas las actividades que realizamos seres humanos con frecuencia u ocasionalmente se equivocan. Pero es mucho mejor que voten 12 millones de ecuatorianos a que voten 100 miembros de una organización social candidatizando a una persona. Creo que los partidos políticos disminuidos que hoy hay en el Ecuador son bastante más representativos que cualquier organización social mayoritaria, para mencionar una, la CONAIE, la que más simpatizantes y seguidores tiene. Bueno, creo, y otros partidos que hay son mucho más representativos, tienen más afiliados, tienen más votantes, tienen más seguidores. Pero lo que ocurre aquí es que hay un problema a la voluntad popular. Hay un conflicto de intereses siempre en la política, porque se pasa de un sistema a otro y se reproducen los vicios. Por eso la Comisión Internacional contra la Impunidad, por ejemplo, que ha funcionado 12 años en Guatemala con éxito, ha sido un problema que no lo podía resolver internamente la democracia guatemalteca. Y que ahora el problema es que vemos que en el Ecuador no se puede resolver el problema de la justicia. En el 98 usted presidió la constituyente que estableció un nuevo sistema. No se cumplió ese sistema. Después Lucio Gutiérrez disolvió ese sistema, quiso crear otro. Fue un fracaso, se violó la Constitución. Y así se ha seguido de tumbo en tumbo, con Correa de tumbo en tumbo. Y ahora estamos enfrascados en este problema. Entonces el problema de fondo es que la consulta de febrero fue diminuta, que los dos paquetes de enmiendas del Correato quedaron intactos. Apenas se suprimió la reelección de por vida por transferirle a la Asamblea el reparto del Consejo de Participación. ¿No cree que se puede cometer de nuevo el error de desperdiciar la consulta y de no hacerla más amplia, más concreta? Bueno, la Asamblea Constituyente del año 98 dio origen a una respetable Corte Suprema de Justicia, integrada por magistrados de larga carrera judicial.
o de prestigio en el foro o en las universidades, en las facultades de Derecho. Pero ahí Creo hubo la que es persecución de las mejores Febres Cordero. cortes supremas. Febres Cordero era el dueño del país que perseguía a través de esa corte a sus enemigos políticos. Ya. Existía una fracción de esa corte en la cual mandaba el entonces alcalde de Guayaquil, igual que Correa mandaba en la Corte Suprema actualmente, o Corte Nacional de Justicia actualmente vigente. Pero habían muchísimos otros magistrados que actuaban con independencia. Pero eso era en las salas que no son penales, o sea, en la sala laboral, contencioso administrativo, tributario, todas esas funcionaban al margen del dueño del país. A él no le importaba eso, le importaba lo penal, la judicialización de la política. Entonces ese es el problema permanente que tenemos. Bueno, siempre sucede eso en una sociedad cuando existen organizaciones políticas con dueño, con caudillo, con patrón, ¿no? Con gamonal, ¿no? Siempre pasa eso, ¿no? Los parecidos entre Febres Cordero y Correa son enormes, ¿no? Sus prácticas autoritarias fueron similares, mucho más graves las de Correa. Bueno, pero luego de las experiencias que tuvimos en los años 80 con Febres Cordero y en el siglo XXI con Correa, yo espero que los nuevos liderazgos políticos sean liderazgos democráticos, ¿no? Porque al fin las sociedades pueden tener buenas instituciones. Pero mire lo que ha pasado en los Estados Unidos con Trump, o lo que está sucediendo en Brasil a propósito de la última elección presidencial. Bueno, siempre pueden haber estas excepciones, pero lo importante es que en general una sociedad tenga presidentes, gobiernos, partidos democráticos y una vida democrática y libre, ¿no? Y para eso las instituciones ayudan, los partidos políticos ayudan y de manera importante. Y de las tantas cosas que hay que hacer en el Ecuador es dejar de criticar a los partidos por cualquier motivo sin importancia y reconocer sus méritos, lo mismo que de sus líderes políticos. Osvaldo Hurtado, expresidente de la República, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Encantado, encantado. Igualmente. Samantha. Y tras la pausa, Pablo Campana, ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, la reactivación del Consejo de Inversiones y Comercio con Estados Unidos, sus alcances, la incorporación a la Alianza del Pacífico, ¿cómo avanza? En pocos minutos estamos de vuelta.